Ahí está el crack que me ha encontrado con la tienda y me ha llevado al Warum para que cene. Y me ha explicado dónde bañarme en el río, que esté poco profundo y bien. Good. Terima kasih. Yes, sama-sama. Ok. Yes. Sampai jumpa. Yes, sampai jumpa. Aquí me lleva al Warumcito. Y aquí voy a cenar, chavales. Selamat sore. Apa kabar? Saya 1 bulan di sini. Di mana? Di mana? Saya seorang Spanyol. Oh, sini ya di Indonesia. Indonesia di mana? Indonesia 1 bulan di Kuta. Sama itu busanya. Buenos días. Bueno, pues aquí estoy, acampado en los cojones del dragón. Y resulta que sin saberlo he dormido aquí al lado de un colegio, mira. Para acabar. Y soy la atracción principal. Aquí están los chavales que han venido por la mañana, son como las 7 de la mañana y están aquí todos fuera de la tienda. Mira, mira, ahí vienen todos. Se va para aquí. Me tienen rodeado. Me tienen rodeado, chavales. Bueno, pues voy a recoger la tienda, tomar un cafecito aquí al lado donde cené ayer, a comer algo y nos ponemos en marcha. Enseguida os cuento. Saya jalan di Bali to Jakarta. Ya, sepeda, ya. Saya dari sini 1 bulan. Ya, 30 hari di sini. Ya, en panas. Bueno, pues aquí estamos con los chavales, nos hemos parado ahí a desayunar, ya me han pedido el cafecito. Será más bacán, mira ahí todo el personal comiendo con esta vista. No está mal, ¿verdad? Y nada, el señor del local, súper amable, quería cargar el portátil, pues ayer estuve editando hasta que se agotó la batería. Y bueno, me ha sacado un ladrón para, digamos, el extensor este para poder conectar los enchufes. Y aquí me trae mi pollito geprek. Terima kasih. ¿Bisan así? Terima kasih. Dan satu telur. Eso es el ayam geprek, que es una forma que tienen aquí de hacer el pollo y la verdad que es muy rica. Le ponen ahí el sambal, mira, el nasi de lujo. Terima kasih. ¿Y esto no sé qué es? Esto no sé qué me ha traído aquí, ¿agua? ¿Esto es agua? ¿Bisa minum? Tú ya. Ok, Pepe Macan. Pues es para después de comer que me pueda lavar las manos. Mira, pues esto es la primera vez que me lo dan. Estos se están partiendo cuando les preguntas si se podía ver el agua. Deben de pensar, menudo personaje, tú. YouTuber ya? YouTuber, ya. Bagus Indonesia. Malang. Kamu siapa namanya? 113. Kaan. Aquí Kaan ha insistido y ha querido pagarme la comida. No me ha dejado pagar. Terima kasih, Kaan. La gente en Indonesia. Increíble. Me sabe hasta mal, pero uno no puede rechazar una invitación. Oh yeah, your mother Warum? My mother brought this dish. Pues Enna ayam geprek. Ayam. Ya. Kamu siapa namanya? Nono dan Kalang. Mira, aquí tenemos 2 nuevos suscriptores, Nono y Kalang. Aquí estamos con Nono y Kalang, 2 suscriptores nuevos en el canal. Estaba a punto de irme con la bicicleta. 1, 2, 3. It's not photo, it's video. Eso igual vídeo. It's a video. Ponemos ya rumbo, chavales. Nos vamos. Hati-hati di jalan, cuidadito en el viaje. Bueno, pues ya estamos en ruta. Son las 9 de la mañana. Ayer, como sabéis, hice apenas 50 kilómetros, aunque la idea era 80, así que hoy voy a intentar ceñirme a esos 80, tengo más tiempo. Incluso si el perfil de la ruta me lo permite,
Vamos a intentar hacer 100, así recuperamos 20 de los que ayer faltaron. Pero bueno, disfrutando porque el paisaje, la verdad que esta zona de Malang es espectacular. No lo conocía toda esta zona y es impresionante. Y la gente, sin duda alguna, Bali estuvo bien, pero Jawa, esto es la realidad aquí, esto es muy auténtico. Esto es una pasada. ¿Cómo queréis que os lo diga? No lo puedo decir de otra forma. Esto es una animalada. Where do you come from? Saya señora en español. Oh, Español. Mira, aquí me he parado a comprar una botellita de agua de litro y Akus, que tiene aquí este warung, me dice, le digo, ¿cuánto es? Y me dice, nada, te la regalo. Terima kasih, Akus. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Por cierto, llevo 1 hora y 40 ya de tiempo de pedaleo en total. Son las 11:30 y he salido a las 9. Ahora bien, la carretera tampoco es que tenga muchísimo que ver. Si hay algo interesante, no os preocupéis que lo mostraré. Pero por lo pronto creo que hoy voy a poder cubrir esos 80 kilómetros de distancia y con suerte 100. Hasta destino final, hasta Solo, donde tengo que renovar la visa, me quedan 180 kilómetros. Y estamos a día 20 hoy. Espero para el 22-23 estar por ahí. Míralo, 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 míralo. Mira el maestro. ¡Ah, maestro! Muy bien, ¿eh? Mira, 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 mira. Vamos. Qué calor que está haciendo hoy, ¿eh? Hoy está siendo estos últimos 40 kilómetros, la ruta es insoportable, macho. Una barbaridad. Aburrida, monótona y muchísimo calor. He visto esto que hace tiempo que quiero probar. Aquí están preparando el té con el jugo de azúcar. Es Sari Tebu. Tebu. Es Tebu. ¿Enna? Enna. Aquí trae la caña el señor. Guau. ¿Bisa minum satu? ¿Es Tebu? ¿Esa? Mira, aquí cómo lo corta. Mira, 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 mira. Y ahora lo mete en la máquina. ¿Has visto? Saca por aquí y eso le saca todo el jugo. Todo el juguito. Qué rico. Mira, 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 mira. Exprimidito. Bueno, hoy está siendo terrorífico, ¿eh? Estoy sudando a chorro. Llevo 60 kilómetros. Bueno, infernal. Hoy lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal. No romanticemos tampoco el viajar porque a veces, ¡buah! Los últimos 40 kilómetros, una recta infernal con un calor, voy a chorro. Esta es la primera vez que probamos el Tebu. Aku duluan, mister. Ok, sampai jumpa. Vamos a probar la primera vez el zumito de azúcar de caña en mi vida. A ver qué tal está esto, gente. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Ya habéis visto cómo lo ha exprimido el señor. Tiene una pinta excepcional. ¡Wow! Está muy bueno, ¿eh? Edna, está buenísimo. Bueno, me he parado aquí a comer en un guaroncito. Sabía que esto iban a ser días duros, días demoledores, pero no tanto. Había hecho calor hasta ahora en el sudeste, en esta zona, en Indonesia en general, pero los locales ya me informaron que la semana, 2 semanas previas al monzón, el calor es abrasador y estoy flipando. Hoy estoy flipando con el calor. Así que bueno, por lo pronto he pedido un tecito y unos fideos con pollo y aparte el sumai, que son como una especie de empanadillas que hacen así rellenas con carne. Así que súper bien. Llevo ya 65 kilómetros. Son las 2 del mediodía, así que voy a descansar un poco porque voy bien de tiempo y sacaré 25 más o así hoy. Creo que me voy a quedar en 90 y buscar algún sitio fino para acampar. Esa es la idea.
Bueno, 14.000 rupias la comilona, que son algo así como 70 céntimos. Así que súper bien. Ha empezado a llover, la verdad que ni tan mal, casi que lo agradezco. Con el día de calor que está haciendo, que llueva, que llueva. Yo voy a 75 kilómetros, Hoy lo reviento, chavales. Hoy récord del viaje, Aquí estoy con el colega del tren. Mister. Oye, pues muy bonito el tren, me ha molado. 85 kilómetros y contando. Se está poniendo negra la cosa, literalmente. Mirad el cielo. Estoy apretando aquí pedales, pues son las 4 menos cuarto. En una hora y cuarto, aquí es noche profunda. Así que ahí le estoy dando cera. A ver si salgo de esta pedazo de ciudad, avenida, lo que sea. Pero esto de momento no pinta bien para acampar. No pinta nada bien. Bueno, me he desviado de la carretera principal buscando un sitio aquí donde acampar. Como veis, he visto desde la aplicación que había como un río y digo, ostras, voy a ver si tengo suerte, porque con el calor que ha hecho hoy me vendría muy bien darme un baño. Pero resulta que es una presa. Sin embargo, lo que he visto que puede estar bien es lo siguiente. Mira, aquí justo al lado de la presa tengo un sitio bueno. Es una carretera así como secundaria. Pasa alguna que otra moto, pero como que vienen de los huertos y tal. Muy tranquilo me parece. No se oye ningún coche, por lo que voy a dormir bien. Se ven de fondo las montañas, así que precioso. Aquí tengo este árbol que puedo dejar apoyada la fiera, ya que yo no tengo caballete y no me mola dejarla en el suelo. He pensado en plantar la tienda aquí, que es una superficie más o menos lisa, no hay ningún pincho ni nada. Y bueno, bajando por aquí con mucho cuidado, me puedo dar un chapuzón perfectamente. Así que ese es el plan, chavales. La verdad que lo que estaba recorriendo, esto me parece un muy buen sitio para acampar hoy y hacer noche. Tiendita montada. Me da la impresión como se está poniendo que estaba incluso tronando y tal, de que va a llover esta noche, así que estando en una estación de lluvia o a punto de ya comenzar, no me la quiero jugar. De normal me gusta dormir sin la capa de lluvia, así puedo ver las estrellas y se está más fresquito, pero bueno, no me la voy a jugar. Lo que voy a hacer ahora, porque no tengo comida, va a ser irme con la bicicleta al pueblo, que no está muy lejos. Tendré como 3 minutos en bici por esta carretera, por este camino. Me voy a parar en algún guaruncito, cenaré algo y ya vendré de vuelta. Ya será de noche, pero la tienda ya la dejo montada aquí tranquilamente. Me daré el chapuzón, me pondré el pijama y me iré a dormir y mañana será otro día. Os voy a mostrar, por cierto, que no os he mostrado la distancia que al final he terminado cubriendo hoy. Mira. 90 kilómetros en total en casi 5 horas. 90 kilometritos he cubierto con la fiera, chavales. Súper bien, porque pensar que ayer hice 50 es como si hubiera hecho 60 y hoy 80, así que estamos acercándonos poco a poco al objetivo. Aún quedan 2 jornadas duras. La de mañana va a ser probablemente la más dura de las 4 para llegar a Solo, a la ciudad más tradicional de aquí de Indonesia. Así que esto no se ha terminado. Va a tocar seguir luchando. Ya me estoy familiarizando muchísimo más con la tienda, la monto mucho más rápido, así que también voy más suelto en eso y me noto que incluso con la fiera a los pedales también estoy ganando mucha resistencia. Ahí está el crack que me ha encontrado con la tienda y me ha llevado al guarum para que cene y me ha explicado dónde bañarme en el río, que esté poco profundo y bien.
Terima kasih. Yes, sama-sama. Oke. Yes. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Aquí me lleva al guaruncito. Y aquí voy a cenar, chavales. Selamat sore. Apa kabar? Bahasa Indonesia sedikit. Oh, sedikit. Sedikit. Saya 1 bulan di sini. Oh, di mana? Di mana? Saya seorang Spanyol. Oh, sini ya di Indonesia. Indonesia di mana? Indonesia 1 bulan di Kuta. Bulan. Ya. Mau kemana ini? Saya mau kemana Solo, nanti sana. PP Yogyakarta, PP Jakarta. Oh. Ya. Kamu punya Minyak wangi. Bukan. shop. Saya mau di air. Mandi. Saya mau di Sabun. air. Ya, sabun. Ah, sabun. Sabun. Sini ada. Ada? Ada. Bagus. Oh. Tapi sabunnya Sabun. itu yang batangan itu. Oke. Mau. Mau? Oke. Sama itu, busanya itu, alatnya Ya. itu. Ini? Ini loh. Bagus. Ya, saya mau 1. Maaf. Kenapa mandi? Mandi kok di sungai? Di sini. Sini itu. Saya tidur di tenda. Tenda mana? Tenda Gatek kah? di situ. Dekat situ. 100 meter Di bendungan itu, di bendungan. di Pindungan. Enggak tahu deh, Mbak. Ya, ini. Bagus? Iya. Ya? Sama namanya Dam. Dia sopo. Oke. You sama siapa? Sini. Ya. Sendiri? Sendiri? Sendiri. Ya. Buat tenda sendiri juga. Ya, sendiri. Bagus? Oke. It's good? Iya, iya. Mandi tapi. So, Yang mana? bueno, pues aquí estamos con el personal en el Guarún. He conseguido jamoncito. Muy amable las chicas. Me van a preparar un buen nasi pechel. Nasi pecel. Nasi pechel. Buenas noches, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Mira, un zumito de naranja como un capitán. Que me voy a beber de una. Lo de hoy es terrorífico. Estoy aquí en la tienda de campaña. Estoy sudando a chorro por cada uno de los poros de mi piel. De hecho es que tenía el ventilador se me ha agotado ya las pilas. Lo único que me estaba dando un poco de vida. Estoy a chorro. Mira el brazo. A chorro. ¡Buah! Esto es para morirse. Esto es para morirse.